Estuvimos estudiando una serie en el libro de los Salmos por varias semanas y la semana que viene vamos a empezar con los cultos misioneros y vamos a tomar un tiempo para esos temas. Y hoy nos queda un estudio que ya no va a ser parte de la serie de los Salmos. Vamos a ir a otro pasaje esta mañana, antes de la nueva serie. Mientras pasamos por los Salmos, estuvimos viendo cómo responder a las dificultades, cómo responder a los enemigos que acechan, que buscan nuestra vida, que quieren destruirnos. Y hay algo que quedó en claro en todas esas semanas de estudiar esos pasajes, y es que vivimos en un mundo afectado por el pecado. En un mundo que está afectado en todos los ámbitos. En la parte física, sufrimos las consecuencias del pecado en nuestras enfermedades, en el clima, en un mundo donde estamos rodeados de tragedia, de accidentes, de peligros, de muerte. Está el mundo afectado por el pecado en que hay un enemigo, Satanás, que está tratando de formar su propio reino, un reino de oscuridad, de tinieblas, que se opone a Dios y que entonces crea todo un sistema de engaño, de mentiras. Hay personas que están en ese sistema y que son parte del dolor y de todas las circunstancias difíciles. Y por eso el mundo está lleno de guerras, como las que se están viviendo en este tiempo. Está lleno de familias rotas, de sociedades totalmente destruidas. Ese es el mundo en el que estamos hoy. Y otra de las cosas que vimos en los Salmos es que nada que hay en este mundo, ninguna persona, ningún programa, ningún gobierno podría solucionar los problemas profundos que hay. No hay esperanza para este mundo fuera de la intervención de Dios, fuera de un Dios que decida venir y salvar al hombre de esa condición. Pero ¿cómo puede Dios salvarnos? En medio de este caos, en medio de todo este dolor, en medio de todo un mundo que se cae a pedazos. Y no estoy hablando solamente de cosas superficiales, o sea, todo el universo gime. Todo el universo está en rumbo a la destrucción. Los que estudian el cosmos miran hacia ahí afuera y piensan es cuestión de tiempo para que todo termine en desastre. No hay un futuro alentador, todo es desastre. ¿Cómo Dios va a librarnos de esta situación? Todo el Antiguo Testamento da testimonio de cuál es el plan de Dios. Dios lo que planeó fue redimir todo este mundo de todo el caos que el pecado trajo a través de un hombre, un descendiente de la mujer que iba a venir y que iba a revertir la maldición del pecado y que iba a salvar al hombre de las consecuencias del pecado. Todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de este Salvador. Este Salvador va a ser un gran rey que va a guiar un reino que va a abarcar el mundo entero y que va a ser distinto a todos los reinos de la tierra. Va a ser un reino de justicia y un reino que va a traer la prosperidad y va a revertir toda la maldición del pecado sobre todo el mundo. Pero este reino puede ser cualquier hombre, porque sin importar lo inteligente que sea un hombre o lo hábil que sea para administrar, el hombre no puede revertir el problema del pecado. ¿Qué hombre podría sanar la enfermedad del hombre, de la humanidad que está agobiada por la enfermedad? ¿Qué hombre podría sanar la creación y hacer que todo el mundo vuelva a ser un paraíso? ¿Qué hombre podría transformar los corazones? ¿Qué hombre podría derrotar a Satanás y vencer al enemigo tan poderoso? ¿Qué hombre podría hacerlo? Bueno, ningún hombre común. Y ahí escuché una vocecita, ¿no es cierto? Y sí, Jesús. Jesús no es un hombre cualquiera. Todo el Antiguo Testamento
anunció que la llegada de este hombre no iba a ser un hombre común y corriente. Una profecía tras otra fueron hablando de este hombre hasta que no habría ninguna duda. Este hombre no sería otro que Dios hecho hombre, viviendo entre nosotros. Y que como hombre, Él iba a entender al hombre, Él iba a relacionarse con el hombre, Él iba a estar cerca del hombre. Y como Dios, Él iba a tener el poder para vencer a Satanás, aplastar la cabeza de la serpiente, y destruir y establecer este reino eterno. Esto es lo que el pueblo de Israel esperaba. Esperaba una restauración. No entendía toda la dimensión de lo que Dios iba a hacer, iba a restaurar. Y como decíamos, este es Jesús. Quiero llevarte un pasaje en el Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 8, donde vamos a ver a Mateo mostrarnos cómo este hombre, Jesús, es el único capaz de tomar ese rol. El único Mesías posible es Jesús. Si vos hubieses estado viviendo a mediados del primer siglo de nuestra era, vos te hubieses estado haciendo una pregunta: ¿quién es Jesús? Porque el nombre de Jesús estaba siendo divulgado por todo el mundo. En cuestión de pocos años, lo que nadie había jamás escuchado, muchas personas no tenían ni idea, de repente está sonando por todo el mundo. Miles de personas se están convirtiendo al cristianismo, están abandonando todos sus dioses, están cambiando radicalmente su vida. Y a tal punto, ¿no es cierto?, que empiezan a sacudir al imperio romano y poner en duda, ¿no es cierto?, qué va a ser del futuro de este imperio y de lo que está pasando con Israel y con el mundo de ese tiempo. Así que Mateo es uno de los apóstoles y él escribió este evangelio para responder esa pregunta. Él va a demostrar que Jesús es ese Mesías prometido. Él es el rey que estábamos esperando. Y él va a tomar en cuenta todas las profecías, 60 referencias al Antiguo Testamento va a hacer Mateo en su libro, y va a mostrar que Jesús es realmente el cumplimiento de todas las profecías. Pero Mateo no le está escribiendo solo a judíos. Todo el Evangelio demuestra que Mateo está pensando en los gentiles. Él es el que más habla de los gentiles. Hay varias escenas que es el único Mateo de todos los evangelios que las cuenta y que las cuenta para mostrar la cercanía que Cristo tiene con los gentiles y la intención de Cristo de salvar a los gentiles. Mateo era judío, pero ¿se acuerdan que él era un traidor? Él se había vuelto un cobrador de impuestos, los judíos lo odiaban, así que él no era bien visto. Hasta el día que pasando Jesús lo vio en la mesa cobrando impuestos y lo llamó. Sígueme, le dijo a Mateo. Y así, con un relato tan corto, Mateo nos cuenta cómo él dejó toda su vida atrás y empezó a seguir a Jesús. Su vida cambió de la noche a la mañana. Tanto cambió que fue otro hombre. El nombre cambió. Ahora dejó de Leví, como lo conocíamos, ahora es Mateo. Y Mateo tiene una nueva razón para vivir. Ahora él está siguiendo al Señor, se convirtió en un discípulo primero, después un apóstol del Señor. Después que Jesús resucitó, él fue uno de los 12 que siguió adelante con el ministerio del Señor. Fue un misionero que salió al mundo, al norte de África, a predicar. Y creemos que murió como mártir más adelante. Así que ese es Mateo, él es el que está escribiendo. Y él está escribiendo para poder mostrar las credenciales de Jesús y responder esa pregunta: ¿quién es este hombre? Y la respuesta es: Jesús es el Mesías prometido, y ese Mesías prometido es más que un hombre común, es Dios hecho hombre. Mateo va a mostrar con mucha claridad que Jesús no es otro más que Dios mismo entre nosotros. Si vemos en los primeros capítulos, Mateo arranca mostrando las credenciales de Jesús como rey, mostrando que él tiene la sangre real. Él pertenece al linaje
que tiene la promesa de que de ellos venía el Mesías. Él es hijo de David y él es un heredero legítimo al trono. Después Mateo muestra que Jesús es el rey legítimo de Israel, dándonos ese famoso sermón del monte y mostrando las características morales de este reino. ¿Quién es este rey? Este rey representa la justicia de Dios y su justicia es tan asombrosa, su estándar es tan alto. Y de ahí Mateo comienza a explicar cómo Jesús en su vida diaria, en su ministerio diario, demostró que él tenía autoridad como para establecer este reino. La autoridad que tenía que tener el que venga tenía que abarcar todos los campos, porque él iba a restaurar toda la creación, ¿no? Así que él tenía que tener poder sobre la enfermedad y él tenía que poder restaurar a un hombre enfermo. Y no solamente como los curanderos de su época lo hacían, sino de una forma totalmente única. Y eso es lo que Mateo va a demostrar a través de las historias que nos cuenta de cómo Jesús fue sanando personas. Mateo está demostrando que Jesús tiene el poder para restaurar esta creación, toda la creación. Después Mateo habla del poder que Jesús tiene sobre los espíritus inmundos, mostrando esas escenas donde él reprende a los espíritus y le obedecen. Él puede destruir las obras de Satanás, porque él gobierna aún sobre el mundo de las tinieblas. Él gobierna toda la creación. Así que él le ordena a los demonios y le obedecen. Y acá va a llegar esta escena. Vamos a ver el versículo 23 al 27. Jesús calma la tempestad, donde vamos a ver la autoridad que Jesús tiene sobre la creación. Y el título que le puse al mensaje es El que gobierna sobre las tormentas. Porque eso va a demostrar, Mateo, el pasaje termina con una pregunta: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y Mateo, con esta historia, nos va a demostrar qué clase de hombre es Jesús. Para mostrar que Jesús es la única esperanza del mundo. Él es el Mesías. Él es el único que nos puede librar de nuestros problemas y de todo el caos que nos rodea. Él es nuestra única salvación. Y Mateo está contando esta historia para que el mundo entero abrace a Cristo como su Salvador. Abrace a Cristo como su Rey. Se someta a Él y le siga, le reconozca. Él es a quien Dios designó para restaurar toda esta creación. Así que vamos a leer el pasaje y después vamos a ir viendo el significado de cada detalle de esta historia. Dice el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús había estado predicando, sanando, y había mucha gente alrededor. Acá en Mateo capítulo 8 estamos en el punto del ministerio de Jesús donde Él es más popular. Ustedes saben que el ministerio de Jesús fue creciendo hasta un punto donde empezó la oposición, donde las multitudes se empezaron a alejar de Él porque su enseñanza era demasiado dura para todos, y terminó solo, ¿sí? Abandonado aún por sus discípulos. Pero acá estamos en la cresta de la ola, ¿sí? Estamos en el punto donde Jesús es famoso. Toda la gente quiere venir a escuchar a Jesús, traer a sus enfermos, ver qué es esto que está pasando en Israel. El ministerio de Jesús es muy
cansador. Él no tiene tiempo de nada, aún para comer o para sus propios discípulos. Hay gente todo el tiempo alrededor. Hay gente que lo quiere seguir a Jesús, pero Jesús no está preocupado por su popularidad. Jesús no está queriendo ser famoso. Él no quiere que mucha gente lo siga. A diferencia de los que hoy pretenden representar a Jesús y en este mundo lo único que están buscando es un nombre para ellos mismos, Jesús no vino a eso. Él no vino a ser la estrella del show. Él vino a cumplir una tarea, una misión que el Padre le había dado. Él vino como un predicador del mensaje que Dios, que el Padre le había dado para predicar. Y él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y muchas veces toda esa multitud terminaba siendo un problema, un estorbo. Porque en medio de toda esa gente había mucha gente que en realidad no quería seguir a Jesús. Eran solo curiosos. O gente interesada, ¿no? Que solamente querían a Jesús porque le sanaba, le daba de comer. Pero en realidad no estaban escuchando la predicación. No se querían arrepentir. No querían tomar a Cristo como su rey. O si lo querían agarrar como rey, era solamente para que les ayude en su situación política. Y Jesús no quería eso. Es más, en algunas ocasiones Jesús, cuando la gente lo quería agarrar y poner como rey, se escapó. Pero si viniste a reinar, pero no de esa manera. Jesús vino a reinar en los corazones del pueblo. Y ese reino iba a trascender a un reino físico sobre este mundo, pero esa gente no quería un rey en sus corazones. Solamente querían a alguien que les ayude a sus intereses. Entonces Jesús se escapaba de esa situación. Y acá tenés en los versículos anteriores, por ejemplo, gente que vino y le dijo a Jesús, Jesús, te voy a seguir. Cualquier pastor, ¿no es cierto?, le hubiese dicho, amén, buenísimo, acá tengo un ministerio para vos, ayúdame que no tengo nadie que me haga esto. Y Jesús no le dice eso. Jesús los confronta con el precio de seguirle. ¿Vos me querés seguir? ¿Te va a costar todo? ¿Vos me querés seguir? Esto te ofrezco. A esto vení. Y después de esa situación, junta a sus discípulos y le dice, vámonos de acá a otro lado. Ya se había hecho de noche, o tal vez a punto de terminar de oscurecer. Jesús estaba ahí a la orilla del mar de Galilea. Y arranca ahí el versículo 23, donde dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Este pasaje, esta misma historia aparece también en Marcos y en Lucas. Y hay algunos detalles que son distintos, algunas cositas que se aportan en los otros pasajes. Por ejemplo, ahí en Marcos dice, cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Acá Mateo no nos dice qué hora del día era, Marcos nos dice que ya se había oscurecido. Marcos también nos dice que había con él otras barcas. Entonces, el cuadro que tenés que hacerte es que había mucha gente con Jesús, pero no todos podían pasar al otro lado. Y Jesús quería eso. Quería que esta gente se quede acá y él pasara al otro lado. Tal vez uno se preguntaría por qué quería que se queden. Y no lo sabemos. Podemos suponer. Tal vez es por lo anterior que te dije. Jesús no le llama la atención, él conoce los corazones y él quiere escapar de esta situación. Él no quiere ser popular, él quiere seguir predicando. Tal vez porque Jesús quiere ir a predicar del otro lado. Jesús todo el tiempo se movía en su ministerio porque él tenía poco tiempo y él había sido enviado a Israel a predicar y él viajaba de un lugar a otro predicando. Tal vez porque estaban cansados. Y Jesús se va a dormir ahora en la barca. Tal vez estaban cansados. Él necesitaba tiempo con sus discípulos. No sabemos por qué. Pero Jesús los junta y le dice, vamos al otro lado. Y hace Mateo esta aclaración. Sus discípulos le siguieron. La palabra y discípulo es una palabra muy general. Jesús tenía mucha gente que estaba a su alrededor todo el tiempo y que se consideraban discípulos de Jesús. No todos en ese grupo eran verdaderos discípulos. Hay algunos, la mayoría de ellos lo van a abandonar a Jesús, ¿sí? De los que hoy lo están siguiendo. Pero son discípulos de Jesús.
Hay otros que sí van a estar con él. Dentro de ese grupo, por ejemplo, Jesús ya había nombrado a los 12 apóstoles. Así que ya se sabía quiénes eran los que Jesús había elegido para que estén con él y para enviarles a predicar. Así que esos eran parte del grupo. Así que estaban los 12, había seguramente otra gente, había otras barcas que decían ahí que eran sus discípulos. Y bueno, eso es un discípulo, ¿no? Un discípulo es alguien que sigue, básicamente. Así que que sus discípulos le siguieron es algo normal, que esperaríamos, ¿no? Es la gente que quiere estar con Jesús, que quiere escucharlo, que dice que está dispuesto a pagar el precio, que no solamente está cuando las cosas son convenientes, sino que ahora hay que cruzar al otro lado y bueno, se suben a la barca y se van al otro lado con Jesús. Ellos están ahí con él todo el tiempo. Y vos podés hacerte esa escena entonces. El mar de Galilea está ahí en Israel y se llama mar, pero es como un lago, es de agua dulce, es bastante grande, está rodeado de pequeños montes. Y si vos te parabas ahí en el mar de Galilea, podías ver allá a lo lejos unas montañas más altas que tienen nieve en la punta. Alrededor se ven las pequeñas elevaciones. Y el mar de Galilea es el lugar familiar para Jesús. Él creció ahí. Y para los discípulos, ellos eran pescadores, vivían del mar, tenían sus propias barcas. Y tal vez la barca de la familia de Jacobo y Juan fue la barca que Jesús usó ese día. Así que era un pequeño bote, tal vez, no sé, de acá hasta donde está José, el botecito de grande, un poquito menos, un bote a vela. Las velas se hacían de unas telas negras, bien características de ese tiempo. Así que se subieron ahí a la barca, Jesús, un grupito de sus discípulos, otras barcas alrededor, y emprendieron el viaje. Estaba oscureciendo, había una brisa que iba empujando las barcas, y Jesús se recuesta en la punta del barco, pone su cabeza sobre una cajita que estaba ahí, y Jesús está escuchando ese golpe de las olitas que golpean sobre el barco, y el barco se empieza a ir. En medio de esa situación sucede el versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Esa primera expresión, he aquí, está puesta ahí para sorprenderte. Esta tormenta no es cualquier tormenta, es una tormenta como los discípulos nunca habían visto. Es una tormenta que lleva a estos hombres experimentados en el mar a temer por sus vidas. Ellos piensan que van a morir. Es una tormenta tremenda. En el mar de Galilea suelen venir tormentas grandes, porque el mar de Galilea tiene una particularidad única. En ninguna parte del mundo sucede esto que pasa en Israel. Hay una depresión del terreno muy grande. Y el río Jordán, que se llama el que desciende, arranca en el monte Hermón, en esas montañas nevadas, y empieza a bajar como un hilito y atraviesa toda la tierra de Israel y termina en el Mar Muerto. El Mar Muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar. Esto es algo único, en todo el mundo no sucede este fenómeno. Siendo tan profundo como un pozo enorme, el Mar Muerto es una zona muy caliente. Entonces, imagínate esta escena, el calor que se produce ahí, unido a los vientos, al viento fresco que viene del mar Mediterráneo, golpea con esas montañas y se generan vientos que se encajonan adentro de esas montañas más pequeñas y corren por todo el lecho del río Jordán con una fuerza tremenda. Entonces, de repente, de la nada, vos podés estar en el mar de Galilea y comienza una tormenta. No se ve venir, no se ven las nubes, no se ve nada. En el medio de la nada empieza una tormenta tremenda. Los discípulos sabían esto y estaban acostumbrados. La palabra que usa
acá Mateo, cuando dice que se levantó en el mar una tempestad, la palabra tempestad es la palabra griega seismos o sismos. Sismos. Es la palabra para sacudón, ¿no es cierto? Es un movimiento enorme. Es como si vos agarrás un vaso de agua, ¿no es cierto? Y lo empezás a sacudir y todo empieza, ¿no es cierto?, a desparramarse por todos lados. El mar de Galilea, lo que está pasando en este momento es como si un gran sacudón está moviéndolo y las olas se empiezan a levantar de una forma inusual. No sé si realmente fue un sismo, un terremoto unido al viento, pero la idea es que hubo un sacudón enorme y todo está revuelto. La palabra que se usa, una tempestad tan grande, esa es la palabra mega, ¿sí? Megas, griega. Asombrosamente grande, tremendamente grande. Y esta es la tormenta en la que ahora están los discípulos. Los discípulos son pescadores experimentados, ellos saben cómo manejarse en medio de la tormenta, pero ahora no tienen nada que hacer frente a esto. Están a punto de hundirse en lo que a ellos les parece. Mateo usa la expresión, las olas cubrían la barca. Claro, técnicamente vos sabés que esto no puede estar pasando. Si las olas cubren la barca se hunde instantáneamente. Pero Mateo te está narrando la historia desde el punto de vista de alguien que está parado en la orilla. Si vos estás parado en la orilla y ves esta barca en medio de estas olas, la impresión, ¿no es cierto?, es que estas olas son más altas que la barca. Están pasando a la barca por arriba. Marcos lo dice distinto, dice de tal manera que ya se anegaba. Marcos te cuenta la historia como alguien que está arriba de la barca y está diciendo, estás ahí y se te están metiendo las olas para adentro. Lucas usa esa misma expresión y dice, y se anegaban y peligraban. No solamente estaban entrando las olas, sino que ya el nivel del agua adentro se había llenado, no había forma de achicar y sacar más agua y estaba a punto de hundirse la barca. Esa era la situación en la que estaban. Y ahora, con toda esa situación, viene el contraste. Cuando Mateo te contrasta todo con esta expresión, pero él dormía. Pero él dormía. Tenés que sorprenderte de esto que está pasando, porque Mateo te lo pone para esto. ¿Qué hace un carpintero que no sabe de mar? Que no está acostumbrado a estar en un barco sacudiéndose tanto. En la punta de ese bote, durmiendo plácidamente. La expresión dormía está en un tiempo del verbo que da un aspecto continuo. O sea, de la idea sería, seguía durmiendo. No solamente que se había dormido, que eso sería normal, estaba cansado. Salieron, el viento, la brisa soplaba y se durmió en el bote. Se relajó, pero seguía durmiendo. Con el barco a punto de hundirse. Esto te tiene que sorprender y mostrar algo en cuanto a quién es Jesús. Jesús, por un lado, Él es un hombre tal como vos y yo somos hombres. Él no es un hombre distinto. Él es un hombre normal, en todo sentido. Acá, por ejemplo, se muestra a Jesús dormido. Es la única vez que aparece en esta historia que Jesús dormía. ¿Sí? Jesús dormía todas las noches, obviamente, pero esta es la única vez que se menciona a Jesús durmiendo. Esta es la actividad más cotidiana y necesaria de la vida humana. Nadie puede sobrevivir mucho tiempo sin dormir, morir sin dormir. Y Jesús está dormido. Está dormido porque está cansado. Jesús, como un hombre, igual que vos y yo, se cansaba. Jesús no era un superhombre. Él tenía las mismas condiciones que vos. Él había estado trabajando todo el día. Había estado con gente, hablando, sanando, enseñando, cuidando, todo este tiempo. Y ahora está exhausto. Ahora, Jesús seguía dormido, no solamente tiene que ver con que Jesús está exhausto como un hombre, pero algo más. Vos sabés que para dormir no solamente tenés que estar cansado. Para dormir
tenés que estar también tranquilo. Tiene que haber una clase de reposo interior para que tu cuerpo se duerma. Las preocupaciones no tienen que estar. Jesús está en esa situación. Él está cumpliendo la misión del Padre, Él está en medio de toda esta situación, pero Jesús dormido en medio de la barca te da un vistazo de quién es Jesús como hombre. Él es un hombre común, tal como nosotros lo somos, pero un hombre completamente confiado en el cuidado del Padre. Él como carpintero puede irse en un barco a dormir confiado completamente en que su Padre le está cuidando. Jesús como hombre vivía cada día de su vida como ese niñito, acá hay algunos en nuestra iglesia, vos lo podés ver alrededor, que están en brazos de su mamá. Y vos lo mirás, ¿no es cierto? Y te transmite esa paz. Plácidamente, ¿no es cierto? Están dormidos, decimos. Ese niño confía completamente en su mamá. No tiene ninguna razón para dudar, ¿no? Su mamá le alimenta, le cuida. Él no sabe que si se le cae a la mamá, él muere. Pero ni lo piensa, ¿no? Él confía completamente. Ese es Jesús. Ese es el estado de su alma. Esa es la dependencia del Padre. A diferencia de los discípulos, ¿no es cierto? Ahora va a mostrar eso con el contraste. Porque los discípulos no están en la barca durmiendo. Mientras Jesús dormía, bueno, Marcos usa la expresión, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Te agrega algunos detalles, Marcos, ¿no es cierto? Él estaba en la punta del barco, el cabezal era una cajita bastante dura e incómoda, pero Jesús encontró ese lugar como donde apoyar la cabeza y poder descansar. Y entonces llega el versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, desesperados, Señor, sálvanos, que perecemos. Es interesante ver cómo Jesús puede descansar en medio de esa situación, pero aún cómo Él permite que la situación llegue hasta el punto límite. Los discípulos saben que el barco se hunde en cualquier momento. Y Jesús no hizo nada hasta ese momento. Vamos a ver más, ya leímos la historia, Jesús ahora va a resolver toda la situación, pero no la resolvió antes. ¿No te llama la atención eso? ¿Por qué Jesús deja que llegue hasta acá esto? Pero pasa en muchas ocasiones. Otra historia que tal vez te acordás es la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan que en un momento alguien viene a decirle, Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo y te llaman? Y Jesús escucha eso, pero decide no ir. Y le dice a sus discípulos, Lázaro está enfermo, pero se queda. Pasa un día, 2 días, 3 días después, Jesús dice, Lázaro duerme. Y los discípulos piensan, bueno, si está durmiendo se va a mejorar seguramente. Y Jesús dice, no, duerme significa que murió. Y Jesús dice, bueno, vamos nosotros con él. Y los discípulos piensan, Jesús nos está diciendo que vamos a morir también con Jesús. Pero hay mucha confusión. ¿Por qué Jesús no hizo nada? Y cuando llega Jesús, la hermana de Lázaro viene y le dice, Jesús, si hubieses estado acá no hubieses muerto. Y sabemos lo que pasó en la historia, ¿no? Jesús no estaba esperando que Lázaro muera solamente para hacer las cosas más difíciles. Él quería que el momento llegue hasta la situación más extrema para que ahí su poder se evidencie de la forma más asombrosa. Porque él iba a usar la situación de Lázaro para mostrar que él tenía autoridad sobre la muerte. Entonces le dice a la hermana de Lázaro, ¿no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? Eso es el punto de esta historia. No te preocupes a dónde llegó la situación. Dios es capaz de hacer algo en esta situación sin importar a dónde llegó. Y eso es lo que está haciendo en esta tormenta.
La situación se vuelve más y más trágica, más y más desesperante, aún también para que los discípulos entiendan de que ya no pueden hacer nada. Y que aunque saben de mar, ya no hay más por hacer. Y su única esperanza es alguien que los salve de esta situación. Así que en medio de todo eso, es que los discípulos por fin vienen a Jesús con estas palabras: Señor, sálvanos, que perecemos. La frase tiene sus contradicciones, ¿no? Porque en la frase que ellos van a decir, vos ves una mezcla de fe e incredulidad en la misma situación. Por un lado, ellos vienen a Jesús, que es lo correcto, ¿no? Y te das cuenta de que ellos saben que Jesús les puede ayudar. Ellos lo llaman Señor. Él es un carpintero, no podría hacer nada, pero ellos vienen a Jesús porque saben, Jesús es nuestra única esperanza. Ahí están mostrando su fe. Vienen a clamar a Jesús, pero después dicen, perecemos. Y ahí están mostrando su incredulidad. Ellos piensan realmente que van a morir. ¿Y no es así el corazón del Hijo de Dios? Cuando estamos en medio de la dificultad, parece que hay una mezcla de inconsistencias. Por un lado, afirmamos cosas y decimos creer, y los creemos, pero a la vez decimos con los apóstoles, Señor, ayuda a mi incredulidad, porque por otro lado no creo. Y pienso que todo va a terminar en desastre. Y entonces, ahí están los discípulos. Y Jesús va a responder. Ahí en Marcos, para hacer una comparación, Marcos relata que las palabras que ellos dijeron fueron estas: ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, los discípulos clamaron al Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Dijeron sálvanos, pero Marcos nos agrega también que ellos dijeron otra expresión que Mateo no puso. Ellos dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Los discípulos están confundidos. Por un lado confían en el Señor. Dicen, hay un detalle acá importante. Cuando vos lees esa expresión, no tienes cuidado que perecemos, lo que te parece que están diciendo los discípulos es, Jesús, vos no nos amás, vos querés que muramos, pero no es lo que están diciendo. La construcción griega y la forma en la que se usa la palabra no, ustedes saben que en griego hay dos palabras que se usan para representar lo que nosotros usamos como no. Depende la palabra que se use, hay un no que se usa para negar y hay otro no que se usa para afirmar. Cuando vos usás, en español tenemos un solo no, entonces el contexto te lo dice. Y a veces usás la palabra no para decir que no está pasando, sino para decir lo contrario, decir que sí está pasando. En griego se distinguen las palabras, o sea, en griego acá la palabra no que se está usando es la palabra que muestra afirmación. O sea, lo que los discípulos están diciendo es, Señor, sabemos que tienes cuidado de nosotros, pero estamos pereciendo. La expresión no está diciendo, Jesús, vos no nos cuidás, sino que está diciendo, no podemos unir estas dos cosas. Sabemos que nos cuidás, pero nos vemos a punto de morir. Y esta es la lucha del corazón del creyente, ¿no? Miran al Señor con esta expresión. Es el Señor, es nuestra única esperanza. Sabemos que Él cuida de nosotros. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se hunde la barca? ¿Por qué la vida se derrumba? En Lucas se dice, maestro, maestro, que perecemos. No parece la palabra sálvanos, pero esa es la intención. Así que ahora viene en el versículo 26 la respuesta del Señor. Él les dijo, mira, si vos estás en esa barca, en esa situación, lo que estás esperando no es una clase. Lo que estás esperando es que arreglen el problema. Te morís. Jesús no está preocupado por la tormenta. ¿Por qué no está preocupado por la tormenta? O sea, ¿de verdad piensan que Dios va a dejar que muramos acá? ¿No creyeron que yo soy el Mesías prometido? Y así va a terminar la historia del Mesías ahogado en un mar porque Dios no se dio cuenta
que vino la tormenta. Esto es imposible. Jesús no está preocupado por la tormenta. Jesús está preocupado por esta lección que los discípulos tienen que aprender en medio de la tormenta. Así que no calma la tormenta y le habla a los discípulos todavía con la tormenta dando vuelta alrededor, a punto de hundirse. Y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Es natural. Cualquiera temería en esta situación. La palabra temer ahí es la palabra de acobardarse. Sería tal vez la traducción, ¿por qué estáis acobardados? Y tiene la connotación esta, ¿no? Hay un peligro y tiendo a, en vez de enfrentar ese peligro con confianza y dependencia en el Señor, a apocar mi corazón y a huir y a escapar del peligro como un cobarde. Y lo que el Señor le confronta es eso. ¿Por qué teméis? Jesús no está reprendiendo el hecho de que ellos se sientan inseguros y que haya un grado de temor. Él le está reprendiendo a dónde le está llevando ese temor. ¿Por qué teméis? Hombres de poca fe, hombres de fe pequeña. La fe que ellos habían tenido es que Jesús era el Mesías, que era el Salvador. Si eso era verdad, entonces eso le tenía que sostener en este tiempo. Pero esa fe era frágil, era pequeña. Marcos usa otra expresión, ¿por qué estáis amedrentados? Lucas pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Son las expresiones de Jesús. Y entonces Jesús señala el problema. El problema es este. El temor que ellos tenían, lo que evidenciaba era la falta de fe, que es el punto que Mateo quiere hacer. Lo que Mateo quiere es que el mundo entero reconozca que Jesús es el Mesías prometido, Él es el Rey. Pero está mostrando que aún Cristo, frente a sus discípulos, en ese momento, ellos habían creído, pero todavía dudaban. Y entonces, el punto es este, cuando el corazón está cargado de temor, lo que hay en la raíz de ese temor es incredulidad. A veces nosotros podríamos justificarlo y mostrar, no, el temor viene de las circunstancias. Matías, si vos estarías en el lugar donde yo estoy, te pensarías lo mismo. Cualquiera lo sentiría de esta manera, pero el temor no viene de las circunstancias. Acá hay un hombre dormido en una barca, en las mismas circunstancias que sus discípulos. El temor viene de la incredulidad. ¿Luchás con el temor? ¿En qué forma puntual y específica no estás creyendo la verdad de la palabra de Dios o en Cristo? Y entonces Jesús, levantándose, y tenés que imaginar esta escena, el bote se sacude por todos lados, ¿no es cierto? El agua está a punto de hundirlo, y en medio de toda esa tempestad, Jesús se para, reprende a los vientos y al mar. Él no ora al Padre para que responda a su oración con la autoridad de un amo sobre su siervo, o como un comentarista lo dijo, como un amo sobre su bestia. Imagínate vos con tu perrito que está ladrando y no te deja dormir, y abrís la ventana y le gritás, ¡cállese la boca! ¡Basta! ¿No es cierto? De esa manera Jesús le está hablando a la tormenta. ¡Cállese la boca!, le dice. Esa es la clase de autoridad que Jesús tiene sobre el universo. Y ahí viene lo asombroso. Un hombre desquiciado podría hacerlo también, ¿no? Pero lo que pasa después es lo que demuestra que esa autoridad es real. Y dice, y se hizo
grande bonanza. Instantáneamente, todo el mar se aquietó, todo el viento paró. El milagro tuvo dos partes. Tuvo la parte del viento y tuvo la parte del mar también. Porque no solamente el viento frenó inmediatamente, sino, imagínate que vos estás sacudiendo un vaso con agua y dejás de sacudirlo. Tarda unos instantes en que el agua vuelva a la quietud, ¿no? Porque todo el agua sigue la inercia de toda la situación. Ahora, lo que pasó ese día no es que dejó de soplar el viento y todo se empezó a mover y a los pocos minutos todo estaba tranquilo de nuevo. No. Lo que pasó es que el mar se aquietó instantáneamente. Eso nunca pasó en la historia de la humanidad. Y ese es el poder que Jesús tiene. Cállate. Se aquietó todo el mar. Las olas cesaron, el viento frenó. Lo que está demostrando Mateo con esta historia es el lado divino de este rey prometido. Jesús no solamente es un hombre natural que duerme en la punta de un barco y depende confiado en el poder de Dios, sino que Él es Dios mismo, que habla con autoridad y toda la creación responde a su autoridad. Él es el único rey capaz de librar a la humanidad del efecto que el pecado tiene. En el Antiguo Testamento hay un pasaje muy llamativo que parece describir esta escena en todo detalle. Está en el Salmo 107, versículo 23. En adelante, déjenme leerlo. Salmo 107, 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová. Presta atención, acaba de hablar de cómo Jehová actúa en el mar y nosotros lo que acabamos de ver es cómo Jesús actúa en el mar. La relación del Salmo con Mateo capítulo 8 nos muestra esto. Jesús es Jehová. Jesús es Jehová. Es el mismo Dios. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Ya hemos hablado sobre esto, déjenme mencionar. El día que Jesús estuvo en esa barca durmiendo, hay otro aspecto asombroso de esa historia, porque Jesús no solamente está durmiendo en la barca, Jesús es también el que está haciendo que esa tormenta venga. Dice en Colosenses capítulo 1 que Jesús es el que sustenta toda la creación. Cada átomo del universo se mueve y se mantiene unido por el poder de Cristo. Jesús estaba verdaderamente dormido y verdaderamente despierto a la misma vez. Y es una sola persona. Es Jehová el que levanta la tempestad, Jesús el que levantó aquella tormenta, que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Ese salmo se escribió para que Israel cante del poder que Dios tiene para crear la tempestad y para frenar la tempestad. Y que el pueblo de Dios se regocije en ese poder y dependa de Dios en cada momento de sus vidas. Y ese es Jesús. Versículo 27 sería la conclusión de esta historia, donde Mateo va a señalar el punto al que quiere llegar. ¿De qué se trata toda esta historia? Y los hombres se maravillaron
diciendo. Se sorprendieron, asombrados en esa barca. Y lo que dijeron fue, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La pregunta ¿qué hombre es este? No es quién es este hombre, sino es ¿qué clase de hombre es este? No hay un hombre así, no existe, jamás hubo un hombre así. ¿En qué categoría lo ponemos? No hay una categoría humana conocida por el hombre donde ubicarlo. ¿Qué clase de hombre es este? Están afirmando, es un hombre, sabemos que es un hombre, pero no podemos explicar qué clase de hombre. Es que este es un hombre común, pero no es solo un hombre. Es un Dios hombre, el único Dios hombre. Es el Mesías que fue preparado para reinar sobre este mundo. Y ahí usa esa expresión que los vientos y el mar le obedecen. O sea, le escuchan y responden a su voz. Bueno, después de ver toda esta historia, uno piensa, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? Bueno, en primer lugar, tenés que entender este principio. Solo el Dios hombre puede salvar al hombre de su estado caído. Solo un Dios hombre puede vencer el pecado y deshacer las obras de Satanás en la vida de cualquier individuo. Él es la única esperanza para nuestra salvación. Y este primer principio nos muestra de que el cristianismo no es una entre muchas opciones. No es lo conveniente en mis circunstancias. Esta es la única esperanza del mundo, que fue anunciada por Dios y cumplida en Cristo. Y Jesús es ese Salvador. También las palabras de Jesús a sus discípulos tendrían que confrontar nuestra incredulidad. Porque si es que es verdad que cada vez que tenemos temor, eso se puede trazar a una raíz que es la incredulidad, entonces tenemos que escuchar cada uno de nosotros estas palabras del Señor Jesús. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y el Señor confronta nuestra vida en todas nuestras circunstancias con esta pregunta, ¿por qué temen? ¿Cuál es la situación? No es una barca en el mar. ¿Cuál es la situación? Es una situación familiar, de salud, personal. ¿Por qué temen, hombres de poca fe? También tenés que entender otro principio de esta historia. Cuando ves a Jesús, Él reprende la incredulidad, pero no los deja hundirse por ser incrédulos. Aún con la incredulidad de ellos, Jesús va a intervenir y los va a salvar. Porque la obra que Dios se propuso hacer en estas personas, las va a hacer aún con todas las debilidades y el pecado de ellos. Así que tenés que confiar no solamente en que Dios es capaz de salvarte, sino si vos sos parte de su pueblo, Él va a salvarte. Aún en tu incredulidad. Porque Dios no fracasa en sus planes. La obra que Él comenzó, la va a terminar. Y eso te tiene que llevar a alabar a Dios, pensando que tu vida no está en tus manos, que no depende ni siquiera de tu fe. Está en las manos de un Dios poderoso y soberano que va a obrar a favor de su pueblo. Tenés que también, mirando esta historia, pensar en que Dios es el que trae las pruebas a nuestra vida. Es el que permite que soplen los vientos. Es el que permite que llegue hasta el punto extremo. Porque Él va a glorificarse en la prueba. Y Él va a llevarnos a depender de Él en la prueba. Y Él espera que clamemos a Él en la prueba. Tenés que ver también en esta historia a Jesús diciendo a los discípulos, vamos al otro lado, de que cuando estamos con Jesús, Él no le prometió a sus discípulos que el viaje iba a ser tranquilo, pero Él les dijo, vamos al otro lado, y Él cumplió su palabra.
subieron a la barca y fueron al otro lado. Él tenía un plan para el camino y él iba a usar la tormenta en medio de ese camino para obrar en el corazón de los discípulos. Y así es Dios en nuestras vidas también. El Señor en nuestras vidas es la garantía final que necesitamos para todas las situaciones y dificultades. Bueno, decía al principio, ¿quién es Jesús? Cada uno de nosotros tiene una respuesta para esa pregunta. Todo este libro fue escrito para que vos veas quién es verdaderamente Él. Él es el Rey prometido, Él es el Salvador. A esto Él vino y Él está haciéndolo. Él está haciéndolo en tu vida, Él está haciéndolo en la iglesia y Él está haciéndolo en este mundo. Y Él va a cumplir sus propósitos. Nosotros podemos descansar en Él, aún en medio de la tormenta. Oramos y terminamos. Padre, gracias por este pasaje que ha servido a través de la historia de tu iglesia para consolar, confortar y afirmar el corazón de tu pueblo. Y hoy en nuestras vidas, porque todos somos puestos a prueba. Todos, Señor, enfrentamos situaciones en las que se expone nuestro temor. Y necesitamos, Señor, abandonar esa incredulidad y confiar en quién es Jesús. Y vivir de acuerdo a eso que decimos creer. Ayúdanos, Señor, a responder de esa manera hoy, en lo que hoy nos toca vivir. Y cada día que tengamos por delante. Te encomendamos nuestras vidas a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.